Suenan timbres, la palabra que camina. Estamos con el representante a la Cámara, Gabriel Becerra, representante por Bogotá del Pacto Histórico, secretario general de la Unión Patriótica e integrante del Comité Político del Pacto Histórico. Vamos a conversar con él sobre el hecho trascendental de esta semana en Colombia, la llamada crisis que vive el gobierno de Gustavo Petro a raíz de la realización del Consejo de Ministros del pasado lunes 3 de febrero. Un Consejo de Ministros inédito, por primera vez se realizaba con transmisión en vivo y en directo para que todo el país conociera lo que se discutía allí en esta instancia de decisiones tan importantes y de debates sobre los temas del país, y que terminó siendo un Consejo de Ministros bastante enredado, complicado. Hay diversas opiniones sobre esta reunión, normal en un país tan polarizado donde para algunos diga lo que diga, haga lo que haga, el presidente va a estar mal. Y para otros, diga lo que diga o haga lo que haga, va a estar súper bien. Hay algunos grises de gente que ve elementos positivos, algunos aspectos negativos, algunos enredos, desorden. Pero de todas maneras, una experiencia inédita que que ha sacudido al país a raíz de algunos debates, sobre todo del balance que realiza el presidente, que hace un balance descarnado, una crítica a fondo del cumplimiento, una crítica casi que angustiosa del cumplimiento del plan de gobierno, del plan nacional de desarrollo, de las promesas que han hecho en tantas reuniones. Bueno, vamos a conversar entonces con Gabriel Becerra para conocer su opinión, que no solamente es su opinión personal, sino que me imagino que recoge las opiniones de las diferentes instancias políticas del Pacto, de la Unión Patriótica, que vienen intercambiando sobre estos hechos y analizando y diseñando, estructurando la perspectiva política. Gracias, Gabriel, por estar con Suenan Timbres. ¿Cómo vemos, cómo se ha visto esta reunión del Consejo de Ministros? Hola, Jaime. En primer lugar, un agradecimiento por la invitación. Un saludo a la audiencia de Suenan Timbres. En estas formas que, como grietas, van rompiendo la hegemonía de la comunicación dominante y nos permiten de una u otra manera ir informando y teniendo un diálogo con los sectores de la opinión, no solamente nacional, sino global, y de esta manera alimentar un diálogo muy importante. En segundo lugar, sí, efectivamente creo que no hay que darle vueltas a la situación y llamarla por su nombre. Hay una crisis en el gabinete presidencial que se expresa también, sin lugar a dudas, en el gobierno en general, porque pues al fin y al cabo ahí está el liderazgo fundamental del proyecto, pero que hay que ubicar también en su contexto, ¿no? Creo yo que hay que, de cierta manera, asumir que los gobiernos son en su interior gobiernos diversos, incluso si son de un mismo partido, más en las características, por ejemplo, de una coalición como la que expresa el Pacto Histórico. Pero en este caso, el gobierno de Colombia es un gobierno de coalición. No es un gobierno exclusivamente del Pacto Histórico, es un gobierno que lidera el dirigente principal del Pacto Histórico, que es el presidente Petro, pero este es un gobierno con el cual llegamos tanto en la campaña como desde un primer momento en la administración con otros sectores que provienen de partidos tradicionales y que hemos dicho desde la campaña son sectores con los cuales tenemos coincidencias y con los cuales tenemos diferencias. Y eso en parte
reafirma algo que desde la Unión Patriótica, el Partido Comunista y el mismo Comité Político del Pacto compartimos con el presidente. Nosotros tenemos que trabajar con una amplitud, realmente. La necesidad de sacar al país de la crisis exige construir acuerdos. Los hemos promovido, no de ahora, lo hemos promovido durante la campaña, cuando pasamos sobre todo a la segunda vuelta, y también los hemos promovido en el espacio natural en el que yo me muevo, en el Congreso de la República, en la coalición en el Congreso, sobre todo en la primera parte del gobierno, pues tuvimos una coalición muy importante. Entonces, creo que es bueno decir que el pacto, ni la izquierda ni el progresismo se opone a esa postura del presidente. Entonces, es bueno tener en cuenta eso. Y hay un debate que se agudiza porque entramos en la recta final del gobierno. Se viene diciendo por la oposición que esto es una dictadura, ¿no? Esto es una dictadura, que hay una imposición, que hay un gobierno autoritario, pero luego se muestra un Consejo de Ministros abierto, descarnado, con debates, con enfrentamientos, como debe ser, natural, normal, y entonces ahí dicen que no, que esto es el caos, que esto no hay una dirección, que el presidente no gobierna. Digamos que nunca va a estar de acuerdo la oposición con lo que se haga. Sí, creo que hay que tener cuidado de no caer en la narrativa de la derecha, que en cualquier caso va a buscar darle prelación a sus objetivos, y es desgastar el gobierno, como dices tú, en un escenario u en otro. Lo cierto es que como entramos en esta recta final, formalmente queda este gobierno hasta el 7 de agosto del año entrante, pero bueno, lo que se pueda hacer, hay que hacerlo por lo menos en los próximos 12 meses, y para que eso funcione hay que empezar a hacerlo desde ahora. Entonces, el gobierno y sobre todo el presidente tomó una decisión, que es la segunda cosa que quiero decir, que también saludamos, de hacer un Consejo de Ministros abierto, inédito. Yo no creo que sea ilegal o inconstitucional, como han dicho. No creo que una iniciativa que quiere promover la participación de la gente sea inconstitucional, ¿no? Yo creo que eso ayuda. La percepción que yo he sentido en la calle, lo hablábamos ahorita con la gente, es que eso ha sido positivo. Audiencias tan grandes como las que hubo esa noche, me parece que es muy valioso. Y bueno, el presidente ha dicho que va a seguir con esos consejos abiertos, algo que a nosotros no nos parece negativo. Ahora, lo cierto es que pues, esta experiencia mostró que exige mayor preparación para realizar ese tipo una mejor metodología. Una mejor metodología y poder coordinarse más como gobierno. Lo que vimos es que eso no se presentó en esta primera ocasión, y el objetivo del primer Consejo de Ministros abierto pues era un objetivo centrado en algo que también compartimos, eso sería lo tercero, y es plantearse el debate público con el Consejo de Ministros sobre el cumplimiento de los compromisos de unos eventos que realiza el presidente en los territorios, que son como gobiernos con el pueblo, y en últimas de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo. Creo que eso es correcto. Creo que el gobierno tiene que centrarse, y ese sería su mejor aporte para que este proceso de cambio se profundice y sea victorioso en el 2026, en cumplir de manera eficaz, eficiente con el plan de desarrollo. Eso es muy importante. Hay metas en las cuales se ha avanzado. Planeación Nacional tiene un sistema de medición del cumplimiento del plan de desarrollo, que es, yo diría, un buen indicador que valdría la pena revisar. Aquí se estaban revisando sobre todo compromisos del gobierno del pueblo, que son un indicador que, por lo que hemos podido conocer, generó mucha polémica dentro del mismo Consejo de Ministros, porque incluso no es el indicador que se utiliza
desde la misma Presidencia de la República a través de la Consejería para las Regiones para hacer seguimiento a esos compromisos. Fue una decisión que se tomó liderada por el jefe de gabinete que esa tarde nombró el presidente de la República o ese día, que es el doctor Armando Benedetti, que a todas luces pues generó reacciones por parte de un sector del Consejo de Ministros. Al final ese propósito no se pudo desarrollar mucho. El Consejo de Ministros se concentró en la reacción de algunos integrantes del Consejo, entre los más visibles pues la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Susana como ministra de Medio Ambiente, algunos directores que propiamente no son del gabinete, son invitados al gabinete, pero bueno, hubo otros ministros, Camacho, que intervinieron allí, y bueno, Gustavo Bolívar y Augusto Rodríguez, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena iniciativa, pero que es una iniciativa que hay que saber organizar mejor. Y saber organizar mejor para que este sea un instrumento que ayude a fortalecer la confianza del pueblo con la labor del gobierno, del presidente, de sus ministros, en el cumplimiento del plan de desarrollo. Al país y al mundo ha trascendido es el debate sobre estos nombramientos, pero la reunión duró 6 horas y se trataron muchos otros temas cruciales, importantes, de la paz, temas del agua, temas de la agricultura, bueno, todos los temas de gobierno, pero eso no trascendió. Sí, me dijo un amigo, realmente me puse a mirar el Consejo de Ministros y sumando son como 30 minutos las intervenciones de los ministros y el debate público y la narrativa un poco a la cual se quiere llevar a la opinión pública, que es la que tú decías, de la sensación de caos y de ingobernabilidad, pues está basada en unas opiniones que pueden ser compartidas o no. Digamos, nosotros como Pacto Histórico y en lo particular y la Unión Patriótica, pensamos que no está mal también que los ministros hayan planteado sus opiniones y que pues el presidente les haya respondido. El presidente tiene un criterio, nosotros respaldamos al presidente y asumimos que como jefe de Estado, con la legitimidad que le dio el respaldo popular, pues él es el que toma las últimas decisiones. Pero no nos parece que haya que ignorar que esas opiniones, que creo que no eran nuevas, creo que el presidente tampoco las desconocía, pero que esta vez se transmitieron en público ante millones de televidentes, sea pues la gran tragedia. Creo que tiene que entenderse que al interior del gobierno hay una deliberación y que al final pues la última palabra la tiene el presidente, ¿no? La mayoría de los que intervinieron plantearon su opinión pero no renunciaron. Posteriormente han renunciado algunos integrantes del gabinete, pero han dicho que no renuncian ni al proyecto ni renuncian al gobierno, postura que a mi parecer es la correcta. O sea, si hay opiniones, esas opiniones preferiblemente deberían canalizarse en espacios internos, no públicos, sobre todo cierto tipo de discusiones para coger ese dicho popular de que la ropa sucia se lava en casa. Pero si al final salen, Jaime, a la opinión, pues tampoco hay que escandalizarse. Yo me puse a revisar los anteriores gobiernos y me encontré con que para hablar de el gobierno de Iván Duque hay debates públicos de la vicepresidenta con la directora del DAPRE en aquel momento, y tenían que ver incluso en el tono y en muchos otros aspectos con temas similares que sobre todo hacían que la vicepresidenta en ese momento reclamara no ser ella simplemente, decía en sus declaraciones, una especie de cargaladrillos,
Bueno, eso fueron términos fuertes. Y en anteriores gobiernos habían prácticamente dos bloques, y eso está documentado en la prensa. En el de Santos, un bloque que lideraba Néstor Humberto Martínez y otro que lideraba también la secretaria general de Presidencia, Lorena, creo que era el nombre de esa doctora. Entonces tampoco es que aquí se esté inaugurando un debate interno dentro de los gabinetes. Públicos. Se hacen públicos y bueno, acá ni los ministros ni el partido están diciendo que el presidente no tiene la autoridad para tomar las decisiones finales. El presidente es el presidente y como tal toma las decisiones finales y en el debate se plantean observaciones. Yo en lo particular creo que una cosa son las cifras de los compromisos de esos eventos del gobierno con el pueblo, que son importantes, pero yo quisiera que se echara una revisada más profunda a los indicadores de planeación nacional y a otros indicadores de la misma presidencia sobre el cumplimiento de lo prometido. ¿Y lo prometido qué es? El plan de gobierno. Agarremos el plan de gobierno y revisemos. Yo digo, para colocar solamente un ejemplo, revisemos en el tema de agricultura. En el tema de agricultura, las metas no se han podido cumplir tal vez tal cual como están en el Plan Nacional de Desarrollo, pero si usted mira y compara con los anteriores gobiernos, lo que hemos hecho en entrega de tierras y en formalización, no solamente duplica, sino multiplica lo que hicieron los gobiernos anteriores. Estamos hablando de más de 250.000 hectáreas en el tema de entrega de tierras y estamos hablando de más de 1 millón en el tema de formalización, para hablar solamente del sector agrario. Y así se puede mirar en otros casos. Entonces yo creo que ojalá los próximos consejos de ministros sean más organizados y le permitan a la ciudadanía tener información de primera mano y profundizar en el balance de la ejecución. Y eso sí, creo que hay que estar con el presidente en la idea de que, pues si los altos funcionarios del Estado, que son los ministros, tienen dificultades para su ejecución, pues hay que evaluar si deben continuar o no en el gobierno. Nosotros necesitamos ministros que cumplan sus funciones y en eso estamos con el presidente de la República. Podría decirse que esta crisis, este remesón, se convierte para el gobierno también en una oportunidad. Es un sacudón para, digamos, reacomodar el paso, para replantear estrategia, ejecutoria y poder tener un año más fructífero de cara a cumplir y también de cara a las próximas elecciones. Esa es una buena lectura y políticamente nosotros, y en particular yo defiendo, habría que mirar lo que ha sucedido más como una oportunidad. ¿Por qué? Porque si usted indaga con la ciudadanía del común, lo que yo he sentido, y lo hablábamos antes de iniciar el programa, es que una parte importante de la opinión pública saluda lo que el presidente motivó con el Consejo de Ministros abierto, y es que la ciudadanía pueda conocer los debates de las altas esferas del Estado. Ahora, como el debate se desvió sobre todo a los cuestionamientos de una parte del gabinete frente a ciertas figuras, pues eso, digamos, no salió bien. Eso no salió bien ni fue lo mejor, pero el pueblo sí quiere que haya mayores espacios para conocer por qué avanzan o por qué no avanzan cierto tipo de medidas. Y creo que a los que estamos en el gobierno, a los que respaldamos al gobierno, pues eso nos sirve, que el pueblo pueda conocer. Yo tengo la sensación que el pueblo, aun cuando se da cuenta que hay programas, proyectos que no se han cumplido, pero hay razones y hay argumentos y el gobierno y los funcionarios le explican, el pueblo entiende. No, y cuando ve que hay valentía para reconocer que no está cumpliendo, eso no se ha producido en este país. Sí, porque la tendencia es sobre todo a ocultar. Entonces yo creo que todo lo que ayude a transparentar y a mejorar la comunicación directa entre el gobierno, que como ha dicho el presidente, no son, digamos, personas
especiales, sino que por el contrario son obreros, son funcionarios del pueblo, que les rinde cuentas, pues yo creo que eso va a ayudar. Aspiremos a que en adelante los consejos estén mejor organizados. También, lo digo con franqueza, se puedan tramitar diálogos, discusiones dentro del gobierno. Algunas pienso que serían mejor que se tramitaran internamente, y bueno, otras públicamente, y que se discuta, porque el ministro le puede decir al presidente de la República: no, mire, señor presidente, lo que pasa es que en ese punto usted no tiene esta información, y pueda presentarla y que el presidente la escuche. Yo tampoco, en lo que conozco del presidente, creo que el presidente sea un hombre que no escucha argumentos. Es un hombre persistente en sus opiniones, algunos dicen terco, pero bueno, esa es la característica del liderazgo del presidente, y en lo particular a mí me parece que no es malo. Una pregunta final que tiene una audiencia ahora. Inevitablemente, ¿cómo está el camino para la construcción del partido unitario, este proceso del pacto histórico? Muy importante esa pregunta, Jaime, porque es que todos estos aspectos del gobierno pueden perjudicar o favorecer el proceso unitario. Eso es muy importante que se tenga en cuenta, y por eso tenemos que saber encontrar caminos para ir superando esta crisis sobre la base del respaldo al presidente, a su liderazgo, y sobre la base también de autocrítica que yo creo que tienen que hacer los funcionarios, que producto de los balances evidencien limitaciones. Nosotros necesitamos articular, yo diría, por lo menos 3 pilares para ganar en el 2026. El objetivo acá no es solamente competir en el 2026, el objetivo es ganar, y yo les quiero decir, tenemos una fuerza política y social que ha logrado dar un salto desde el punto de vista institucional en el Congreso de la República, con la bancada, en el gobierno. Tenemos un movimiento social en donde influimos en sectores del movimiento de trabajadores, en el movimiento campesino, en el movimiento urbano, en la juventud, lógicamente con críticas, con problemas, pero la misma derecha lo tiene más claro a ratos que sectores del progresismo y de la izquierda. Ningún otro proyecto político distinto al pacto histórico tiene la capacidad de convocatoria y de movilización que nosotros tenemos. Y ese es un activo que no nos pertenece a nosotros, le pertenece a la lucha del pueblo colombiano, y tenemos que ser capaces de fortalecerlo, de organizarlo para las batallas que vienen. En primer lugar, la batalla de marzo del 2026. Entonces, necesitamos que por un lado, el gobierno haga la tarea bien. Entonces, si tiene dificultades, si tiene conflictos internos, las resuelva, y el gobierno pueda en este año y algo que le queda ejecutar con los limitados recursos que tiene, pero hay recursos de todas maneras, el Plan Nacional de Desarrollo en los aspectos, digámoslo con franqueza, que se pueden ejecutar, y que serían una especie de apertura de una senda, de un proceso de cambio, de transición, que desde un inicio sabíamos no se podía resolver en 4 años. Eso sí lo hemos advertido desde un principio. Entonces van a haber cosas importantes. ¿Cómo no va a ser importante que en este periodo se haya aprobado una reforma a un aspecto estructural que el neoliberalismo intervino hace 40 años, que era la seguridad social? Eso es muy importante. ¿Cómo no va a ser importante que se haya avanzado en justicia para el campo? ¿Cómo no va a ser importante que se haya priorizado una política exterior distinta? ¿Cómo no va a ser importante que se ofrezca un fortalecimiento del servicio público, del derecho a la educación por parte del Estado? Eso es muy importante, y eso hay que cacarearlo, eso hay que mostrarlo, televisado, no televisado, explicándolo a la gente. Eso es muy importante. Pero no nos sirve eso si por otro lado no nos organizamos en el movimiento político. Y ahí tenemos que superar obstáculos, Jaime, porque la ley nos ha colocado frente a una encrucijada muy grande. No podemos ir
con todas las personerías jurídicas, porque pasamos el 15% en el caso del Senado y en el caso de cámaras importantes. Entonces, ya 5 partidos y un movimiento social, que es la Minca indígena, ha tomado la decisión de constituirse en una sola organización que no va a disolver las organizaciones que lo integran, que a su interior va a ser una especie de frente, y que va a ser del pacto histórico ya no una coalición, sino un movimiento unitario. Estamos trabajando para concretar la formalización legal, y sea esta la oportunidad para decir que eso es un trabajo que tenemos que hacer con mucha disciplina, también porque tenemos un Consejo Nacional Electoral que no es precisamente el más garantista, pero nada sacamos si nos ponemos de acuerdo en lo formal si no hay conciencia política. Entonces, la unidad, la tarea de organizar el movimiento, la tarea de organizar las listas, la tarea de definir una candidatura presidencial, y esto también es muy importante, Jaime, el Frente Amplio. Y finalmente, todo esto no es posible de hacer si nosotros no estrechamos la relación con el pueblo y fortalecemos la organización y la movilización popular por las reformas. Si el señor Efraín Cepeda nos va a sabotear la reforma laboral, como ya advirtió, nos va a sabotear la jurisdicción agraria, nos va a sabotear la reforma tributaria en el Senado, pues vamos a decirle al pueblo de Barranquilla y al pueblo de la costa Caribe que son esos políticos conservadores los que no han permitido que haya recursos para solucionarles los problemas del pago de las tarifas de los servicios públicos con subsidios que estaban en la ley de financiamiento. Vamos a dar una batalla política, no solamente por los votos en el Congreso, y vamos a ir a la calle y tenemos que movilizar a la gente para que vaya a las urnas en el 2026 a defendernos a Petro, ni a defendernos a nosotros, a defender las reformas y el cambio. Entonces, esta crisis de gobierno, termino con esa idea que tú has planteado, es también una oportunidad. Y la actitud de la militancia y de la dirigencia del pacto no puede ser a la defensiva, no puede ser la de sumarse entonces al desconsuelo y a la falta de perspectiva. No. Nosotros estamos en medio de una batalla, todos sabíamos que no iba a ser fácil, que iban a haber ataques, pero también que iban a haber limitaciones de este proceso. Nosotros estamos por un proyecto amplio, unitario, pero bueno, nos reservamos nuestras opiniones frente a ciertos personajes que precisamente no representan lo que por generaciones muchos liderazgos del movimiento social y popular han venido haciendo para sacar adelante las reformas democráticas en Colombia. Esa es, en términos generales, una mirada de lo que está pasando ahora y de lo que vamos a hacer. Muchas gracias, Gabriel. Feliz día a todos y a todas.